Muchos piensan que los milagros de Jesús contradicen las leyes de la naturaleza. El padre Manuel Carreira, astrofísico y sacerdote, tenía una explicación brillante que desmonta este falso conflicto entre ciencia y fe. Pero antes de hablar del argumento del padre Carreira, vamos a ver algunas fuentes no cristianas, incluso fuera de los evangelios, en los que encontramos testimonios curiosos sobre Jesús. El historiador judío Flavio Josefo del siglo I menciona que Jesús realizaba obras sorprendentes, milagros. Por otro lado, el Talmud no niega sus prodigios, pero afirma que aprendió magia en Egipto. En otras palabras, en aquella época nadie dudaba de que Jesús hacía cosas fuera de lo común, solo discutían su causa. Pero antes de revisar los argumentos del padre Carreira, vamos a volver hacia el tiempo de la Ilustración, en el cual muchos pensadores quisieron reemplazar a Dios por la diosa razón. Y así nació la llamada búsqueda del Jesús histórico, donde autores como Reimarus, Renan o Strauss intentaban presentar a un Jesús sin milagros, en obras que algunos titularon como Vida de Jesús. Su idea central era: los evangelios son leyendas y la ciencia moderna los desmiente. Esta corriente llegó a su culmen con Rudolf Bultmann, que llegó a decir: no se puede encender la luz eléctrica y creer en los milagros. Carreira respondía: eso solo lo dice quien previamente ha decidido que Dios no existe, o ha decidido creer que Dios no existe. Yo a veces pienso que quienes acusaban a los antiguos de ingenuos eran ellos mismos, los ingenuos, presas del prejuicio materialista de su época. Carreira le responde ahora. Lo hizo a través de un vídeo que me dejó muy impresionado en su momento, pero que no he podido encontrar en YouTube. Si alguien lo encuentra, le ruego que me lo pase. Se trata de una explicación que hizo el padre con un bolígrafo para rebatir a estos autores que niegan los milagros con el argumento de que violarían las leyes naturales, y eso no ocurre nunca. Nuestro cura, astrofísico, explicaba que efectivamente la ley de la gravedad, por ejemplo, es inviolable, siempre funciona, y que si deja caer su bolígrafo siempre acabará en el suelo, a menos que lo recoja en mitad de su caída con la otra mano. Y lo hacía en el vídeo. La ley de la gravedad no se suspendió, simplemente actuó otra fuerza. Y si una fuerza humana puede alterar la caída natural de un objeto, ¿por qué una fuerza divina no podría alterar el curso de la creación misma? Negar los milagros no es defender la ciencia, es negar que Dios tenga poder sobre su propia obra. Pues bien, quienes niegan los milagros de Jesús por violar las leyes naturales, presuponen que Dios no existe y que no puede intervenir en el mundo con una fuerza que varíe lo que sucede normalmente. Voy a referirme a mis dos milagros preferidos como ejemplo: la curación de la hemorroísa y la tempestad calmada. Para quien no lo recuerde, lo resumiré brevísimamente. La hemorroísa tenía flujos de sangre continuos, probablemente por algún mioma uterino, y eso la convertía en impura. Nadie podía tocarla, según la religión judía. No podía pedir a Jesús que la tocara para curarla, así que intentó furtivamente tocar solo su ropa. Entonces de pronto Jesús exclama: ¿quién me ha tocado? Pedro dice: Maestro, la multitud te aprieta y te empuja. Pero Jesús insiste: una fuerza ha salido de mí. La mujer temblorosa reconoció que había sido ella y que al instante había quedado curada. A lo mejor os suena de algo. Me pregunta si George Lucas pensó en este texto. El otro milagro se produce cuando están pescando en el lago Tiberíades y una tormenta amenaza con hundir la barca. Jesús manda callar a la tormenta y la tempestad se calma. Los discípulos, sobrecogidos y asustados, se dicen unos a otros:
Pero, ¿quién es este que hasta los vientos y las aguas le obedecen? Obsérvese que un hombre no tiene fuerza que oponer a una tormenta. Eso piensan los negadores de la historicidad del relato. Para Carreira, los milagros no contradicen la ciencia, la completan. La verdadera pregunta no es si los milagros son posibles, sino si estamos dispuestos a creer que Dios puede intervenir en nuestra vida, incluso en nuestra vida personal, aunque sea de forma espiritual.